Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 25 de abril del año 2023, en gracia de Dios, conmemorando de nuestro hermano San Marcos, evangelista, discípulo de San Pablo y discípulo de San Pedro, pilares de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En tanto en el Vaticano ejerce in persona Christi Jesús el Cristo, Jesús Cristo, fundador de la Iglesia cristiana en el amor. En gracia de Dios Padre, Creador, por el amor, la misericordia y la justicia divina, como verbo, acción creadora y fuerza transformadora en el Espíritu Santo Paráclito, que ha asistido a todo ser consagrado en alma, mente y cuerpo a ser fiel al mandato de Dios con la nueva alianza, con el Santo Evangelio, que es el mismo Cristo, y todos siendo mártires, testigos, testimonios en su propia evangelización, acorde a ser coherentes en sentir, pensar y actuar in persona Christi, de su ser, vida y obra, siendo testimonio en sus mundos, en sus realidades y en sus complejidades, y dejando legados para la humanidad, para la comunidad y para la sociedad en el hogar. En primer lugar, por obras, hechos y acciones, que de una siembra para una cosecha que se hace en común unidad en la diversidad para la universalidad del ser que trasciende. Frutos del Espíritu Santo, que en obras, hechos y acciones, si es voluntad del Padre Creador, han de orientar los planes de vida de todo ser siendo hijo suyo, con el cual escribe una historia sin fin, una historia de vida eterna, una historia de ser trascendental, por hechura de su mano, el alfarero, obra de su mano, toda criatura, humana y no humana, hermana, según nuestro hermano San Francisco de Asís, una de las advocaciones que congregan este día, así como nuestro hermano Marcos, y también nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, por hacer referencia a lo más cercano, en Campus. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Abya Yala, y Laudato Si, que nos conecta este planeta Tierra, astro o estrella, como se le ha de denominar a la luz del mundo, sal de la tierra y siervo útil, no como instrumento material, sino como siervo leal a la ley tanto mosaica, la Torá, 613 preceptos, Moisés y los 10 mandamientos, pero más aún con la venida de Jesús hace 2023 años, a darle plenitud en un mandato. Shema Israel, escucha Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Primera conexión con la divinidad. Y a tu próximo,
segunda conexión con la humanidad, como a ti mismo, humus, partícula de polvo, menos que un nanovirus, anclado a la tierra. He ahí la Santa Cruz, que en el Padre Creador, en el Hijo Salvador y en el Espíritu Santo Santificador nos congregue en santa paz, en santa felicidad y en santa libertad, para que nuestros planes de vida entren en sintonía plena de amor, misericordia y justicia divina, para seguir avanzando en una vida eterna, que en gracia de Dios por la fe llega en Cristo resucitado y resucitador por el bautismo. Primer sacramental, agua de vida eterna, pan de vida eterna y luz de vida eterna en Jesús. La común unión, la Eucaristía, comulgar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo derramada en cruz, con la cual pagó el rescate del tentador, del demonio, del enemigo, por los pecados y las culpas. Ese pasado queda en manos de Jesús. Eso vale todo ser siendo hijo de Dios. Y esa providencia en el Padre Creador, que se llama futuro, que se llama la línea hacia adelante, que se llama incertidumbre, está en la providencia del Padre Creador, que siempre ha hecho, hace y hará su santa voluntad, bien vivir y bienaventuranza. Lo que sea contrario a ello, distinto a ello, no es de Dios, quizá humano, por desobediencia, por negligencia, por impertinencia. Pero tanto ama a Dios a sus criaturas todas, que nos da la vida en préstamo, en gratuidad. Por tanto, ese carisma, uno solo, sin presumir, que reúne gracias, dones y talentos, sean para conectar como el viento sopla, así como decía Jesús a Nicodemo, el Espíritu Santo viene cuando quiere, de donde quiere y para lo que quiere, que es la voluntad del Padre. Ahí es que estar atentos, vigilantes, sedientos de Dios, para ir descubriendo, redescubriendo lo que ya ha sido descubierto por Dios desde antes, en el alfa, en el principio, cuando insufló la palabra sobre una partícula de polvo, una gotita de agua y un hálito pequeñito de aire, y hacer el hombre, sentido genérico. Y de ahí cerca la costilla, Eva, cerca al corazón, hombre, mujer, los creó para seguir aportando en la creación. Lo dice el autor sagrado en el Génesis. Y viene la serpiente, que es esa conexión neuroespiritual, la razón antepuesta al corazón para generar la duda, que es invadir el territorio sagrado de Dios, del reino de los cielos, de su majestad y gloria. El bien vivir y la bienaventuranza, para meter la duda en lo contrario a ello. Y creer que anteponiéndose a Dios, yendo contra Dios, o buscando otros dioses, el patán, haría creer a toda criatura humana que es un Dios, que es superior a Dios, que es otro Dios, falso.
Es la distopía más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Creó la división, la escisión, y viene causando la extinción, porque ese otro, ese patán, ese tentador, no crea nada, no le crean nada, seres amados. No se puede crear con quien no crea. Solo sabe dañar, distorsionar, desajustar. Y de allí que todo lo que genera es un caos, es una crisis, es un conflicto que nunca, 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 ni puede, ni tiene cómo, ni interés en que sea el orden natural, que sea la impronta de la creación y que sea para dar gloria a Dios, porque no existe amor en esa criatura, más que el amor a sí mismo, que caería más en un esnovismo, en un narcisismo, y amorosamente en un estupidismo. Y ahí toda la cohorte que salió desterrada del reino de los cielos y que es custodiada al ingreso al reino de los cielos por San Miguel, arcángel. Luego de haber sido desterrado por nuestra Santísima Virgen María, que le pisa la cabeza a la serpiente, para mostrarle que es que la creación es por gracia de Dios, para seguir procreando vida, pero con Dios, Padre, Creador, que es para seguir salvando almas, pero con Jesús, Cristo, Cordero de Dios, Salvador de la humanidad, y que para seguir santificando esa gotita de divinidad que asiste en toda partícula de humanidad que somos siendo minúsculo polvo, en un proceso de santificación con el Espíritu Santo Paráclito. En esa síntesis está la Génesis y el Apocalipsis, de esa prefiguración que solo Dios sabe, puede y está. Yo seré el que seré, le dice Dios a Moisés. Llamado presente, pasado y futuro. Ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Fundamento de la fe. Piedra angular de la iglesia en Cristo, el esposo, y María Santísima, su madre, la esposa. Toda la iglesia. Pedro, como ya se decía, el apóstol de los judíos, del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Y San Pablo, el apóstol de los gentiles, de los paganos, de los arrios, que participaron en la destrucción de Babilonia, del templo de Jerusalén, en Constantinopla, todas las guerras, todas las destrucciones de los templos, pero sigue viva la iglesia después de 2023 años. Y esa es la familia de Nazaret, Jesús, María y José, el pesebre, el templo vivo, corazón humano. Podrán tocar el cuerpo, podrán tocar la mente, podrán tocar el espíritu que asiste, encarnando vida,
pero el alma jamás. En Grecia, en el Areópago se los dejó claro San Pablo. En Atenas, Cristo resucitado y resucitador. Ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí, decía Pablo. Y ese es el reto. Cristianización, Deus autonomía. La transformación es Él mismo, dignificando la condición humana de toda la humanidad, que es siendo cada ser y que miles, millones conjuntamente son el todo de humanidad, pero no de la que ha existido solamente ni la que existe ahora, o en gracia de Dios se coexiste con ella, sino la que habrá de ver la vida eterna. Amén, que así sea. Seres amados, en esta síntesis que nos inspira, que nos respira y que no expira, el Espíritu Santo, se da gracias a Dios, gloria a Dios, y se reconoce la gracia de Dios que su servidor, amigo y hermano pueda proclamar cada vez más cercano, en pobreza, humildad y obediencia, a ir escuchando en el silencio de esta experiencia de vida, meditación, oración y ayuno-acción, primera tríada, en su ser, su vida y su obra, segunda tríada, basada en la bautismación permanente, renovación de las promesas bautismales. Se ama a Dios, el Shema. Se sirve a Dios y se adora a Dios. La común unión, comulgar el cuerpo de Cristo y común unión con la comunidad, comulgar con la comunidad, tanto cristianos como no cristianos, y otros que se dice paganos. Cree, no cree o descree ya. Y en la confesión de los pecados, de las culpas, del daño, es que es circular el perdón, círculos de fe, confianza y esperanza en Dios, amar a sí mismo, amar a tu próximo y amar a Dios, que es en el orden contrario como lo dice el Shema, pero hay que empezar con la conciencia plena de su ser siendo, en la conexión íntima con Dios. Ahí está la segunda tripleta. Y la tercera tripleta, nuestro hermano San Marcos, caridad, dignidad y sacrificio, Unidad Educativa San Marcos de Envigado, UNESAM, UNES Amor, aliada a la Pontificia Universidad Bolivariana de la Arquidiócesis de Medellín. Y nuestro hermano, en paz descanse, Eugenio Villegas Giraldo, su fundador del Colegio San Marcos. Hacia 1980, su servidor, amigo y hermano egresado de allí. Y casi toda la vida de estudiante, en lo que llaman primaria, secundaria, 11 años de su vida en el escultismo. Fundador, San Francisco de Asís. Rogad por nosotros. Una vez scout, toda la vida scout. Amor a la naturaleza. Pero amor a la naturaleza humana, a la humanidad. Y amor a Cristo. Vuelve y se reitera. Según el Shema, se empieza en el amor a Dios, a la Sagrada Familia, a la Sagrada Familia de Nazaret y a la familia sagrada que configura tu hogar, tú, ser amado, tu padre y tu madre. Que ese es el orden natural, esa es la impronta de la creación, ese es el sello imborrable en la moral cristiana por la fe
en la verdad revelada en Cristo y en el testimonio fiel al Evangelio de Cristo, con Cristo y por Cristo. Amén, que así sea. Queda la síntesis de que hoy se ratifica esta tríada maravillosa: Fundación Amaya, Fundación Eka-Ram y Fundación Cambio Gnosis, una sola, que es el amor. En su intimación, vinculación íntima del ser siendo criatura con la divinidad. Una kenosis inversa de lo que ha hecho la divinidad en Cristo. En pobreza, humildad y obediencia, a bajarse a lo más mínimo de la humanidad, a lo más mínimo de la territorialidad, a lo más mínimo de la intimidad de toda sociedad, asumiendo la estructura natural, las formas de organización social y las llamadas funciones que la cultura repliega en lo político, en lo económico, en lo social, del tirano, el pueblo romano, en épocas de Jesús, el mismo tirano, su pueblo hermano, judíos, rabinos, creyentes en Dios, pero también de los paganos, de los rebeldes, con sus estructuras políticas, religiosas o políticos religiosas, también tiranizando a los pueblos, a las mujeres, a los seres vulnerables. Por eso decía Jesús: vine a sanar a los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vine a rescatar al desvalido, al pobre, como dice el Magnificat de nuestra Santísima Madre Virgen. Y vine a devolver la fe a quienes la han perdido. Yo soy, en varias manifestaciones, revelaciones, pan de vida, luz del mundo. Hijo de Dios, y ahí nos hace hijos de Dios. Todo ello aconteció, sigue aconteciendo y acontecerá siempre. Por eso el amor vincula estas tres fundaciones en una sola: evangelización, Amaya, y esa tríada de concienciación, conexión y coevolución natural de la Eka-Ram a partir de allí. Y el reto ya no es solo cambio gnosis o cambio de cognición, sino que es transformación a partir de una comprensión llevada al corazón. Y esa meta transformación es, en gracia de Dios, por la cristianización, Deus ontonomía, de todo ser siendo, vinculante en procesos de vida. Por eso se habla en cursos de vida en el orden natural. En gracia de Dios se tiene la oferta natural en campus, la unidad en la familia, cristianamente alma y cuerpo conectada, veredalmente alma y cuerpo conectada, quienes en sintonía vayan entrando en su corazón al ritmo del día, de esa vida a escala en orden natural, de ese soplo de vida, un segundo, pero circulando. Y ahí se va tejiendo vida eterna. ¿En qué? En conectar ese carisma, como Pablo decía allí al inicio de la iglesia, todos órganos de un mismo órgano, poniendo al bien vivir y a la bienaventuranza, gracias, dones y talentos. Y ahí viene, como hizo Jesús en la multiplicación de los panes y los peces, la providencia: 5 panes, 2 peces, plenitud, 7. Para todos, y recoge 12 cestas llenas.
12 tribus de Israel. O sea que recoge el pueblo de la antigua alianza y quienes recogían los 12 apóstoles, discípulos suyos, hermanos, la iglesia, la nueva alianza. Y 12 por 12, 44, todos llamados ser evangelizadores, ministros de su propio ministerio y conscientes de su ser siendo, de forma responsable, comprometida y en libertad de Dios. A nadie se obliga, pero que sepa, que sea consciente y que asuma. No que le traslade el problema a otro, no que le genere riesgos a otros y no que dañe a otros. Es que Jesús invita a ser mansos y humildes de corazón, pobres de espíritu. Lo decía. Sean astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Pero él siempre acertado por ser santo, recto y justo, que es lo mismo. Justificación es santificación y el verbo no se puede contradecir a sí mismo. El Hijo de Dios y el Padre Creador son el mismo y el Espíritu Santo. Es una impronta, misterio, milagro, maravilloso. No, una revelación que si el Espíritu Santo lo pone en boca de su servidor, amigo y hermano, en esta espaciotemporalidad cerca de la hora de sexta, según el pueblo de Israel, mediodía en el meridiano de Greenwich, el Ecuador, en un soplo de una eternidad que en gracia de Dios así sea. Si estamos aquí conectados es el amor, pero no hemos tenido la sensibilidad ni hemos desarrollado la habilidad, porque eso no depende del hombre, ni tampoco hemos accedido a la meritoriedad, porque no es meritocracia, esa supuesta democracia. Todo eso es vulgar, todo eso es cínico, todo eso es perversión, porque lo hace más el enemigo. Porque de Dios se invita a esa otra cosa, al amor, la misericordia y la justicia divina, que es santificación, bien vivir, bienaventuranza. Por lo tanto es compartir la vida, compartir los carismas, compartir siembras, cosechas y frutos. Quizá no nos toquen los frutos, bendito Dios. Eso es lo que dicen allá, mal denominado futuras generaciones, desarrollo sostenible. ¿Quién va a garantizar eso? Eso es soberbia espiritual, eso es soberbia intelectual, eso es soberbia emocional. Creer que en lo finito, en la materia, en el objeto, en la cosa, en el punto, está el todo. Eso es un embeleco, eso es un distractivo y eso es una falsedad. Y ese tipo de noticias sí se comparten, ese tipo de noticias sí se reparten. Y con ese tipo de noticias que se encarten, eso es irresponsabilidad, eso es falta de compromiso, tanto con la humanidad como con la naturalidad y la divinidad sobre todo. Y eso es falta de reconocer la identidad. Es que nadie ha sido producto de un aborto, nadie ha sido producto de una fábrica, nadie ha sido producto de un azar, no, seres amados. Ese es el creador, el co-creador, en la cópula metafísica, como dicen los gnósticos, macho y hembra, mujer y hombre, femenino y masculino, semilla y vientre, unidad de contrarios, arca de la alianza. Todo eso es la impronta
Cualquier transgresión, alteración de eso es del enemigo y es una engañifa. Y el legado es este, avanzar al ritmo de la creación, del orden natural, de la voluntad del Padre Creador. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.